¿Crees que estas canciones nacieron de grandes viajes místicos? La verdad es que casi todas fueron accidentes de estudio. El himno más grande de esta lista estuvo a punto de ser censurado para siempre por un dibujo infantil. Si alguna vez cerraste los ojos escuchando esto, sabes muy bien que ese sonido no se repitió nunca más. Número 15. The Doors, Light My Fire. ¿Te acuerdas la primera vez que sentiste ese teclado envolvente? Parecía que el tiempo se frenaba. Estaban trabados en el estudio. Nadie sabía cómo conectar el principio con el final de la pista, hasta que el tecladista improvisó algo que no sonaba a rock, sino a música clásica pura. Ese giro de último momento quedó grabado. Escucha. El productor no quería esa parte. Decía que arruinaba la radio. Se equivocó. Y ese accidente técnico fundó el sonido de la banda. Tú no sabías esta historia, pero cuando la ponías a todo volumen, sentías que ese silencio en el medio te preparaba para algo distinto. Y ese mismo clima denso es el que cruzó el océano para infectar a otros. Número 14. Rolling Stones, Painted Black. Sentir ese golpeteo rítmico en el pecho te avisaba que la noche se iba a poner oscura. No lograban sacarla del formato aburrido. Todo sonaba flojo, hasta que el bajista se tiró al piso y empezó a pegarle a los pedales de un órgano viejo. De esa frustración salió el ritmo arrastrado que sostiene todo. Ese instrumento exótico que escuchas de fondo, lo compraron de casualidad unas horas antes. Esa mezcla improvisada armó un clima de encierro insoportable. Siempre supiste que había algo turbio ahí atrás. No era solo la letra, era la tensión constante que te dejaba masticando bronca cuando el disco terminaba. Una tensión que otra banda de Londres estaba a punto de romper de la peor manera. Número 13. Pink Floyd, See Emily Play. Esos ruidos que te hacían mirar de reojo los parlantes no venían de ningún instrumento normal. El líder de la banda ya estaba perdiendo el contacto con la realidad. En lugar de tocar la guitarra, agarró una regla de plástico y empezó a raspar las cuerdas. Todo mientras el ingeniero miraba sin saber qué hacer. El técnico tuvo que acelerar la cinta para que ese delirio tuviera sentido rítmico. Lo que escuchaste no fue tocado a esa velocidad. Cuando dejabas el vinilo sonando, te dabas cuenta de que nadie tocaba así. Esa fragilidad mental se sentía en cada nota que te atravesaba los auriculares. Ese nivel de experimentación oscura fue la escuela para los que llegaron unos meses después. Número 12. Jimi Hendrix, Purple Haze. Ese acorde cortado te daba la bienvenida directa a un lugar donde las reglas no existían. Le dijeron que el sonido estaba sucio, que la guitarra saturaba los equipos. Él agarró el amplificador, lo puso al máximo y exigió grabar desde el pasillo. Toda esa furia eléctrica acumulada terminó estallando en el primer golpe.
Ese ruido de fondo que parece viento es la cinta pasada al revés. Un error técnico que el productor decidió dejar porque incomodaba a los ejecutivos. Tú sentías ese peso. No era música para poner de fondo. Te exigía que te sentaras a prestar atención mientras la pared temblaba. Y la pared siguió temblando cuando los ingleses decidieron armar su propio ruido. Número 11. Cream, White Room. Ese arranque marcial te clavaba en la silla. Era como entrar a un lugar cerrado con llave. Escribieron la letra en un departamento vacío frente a una estación de tren. Trataban de capturar la desesperación de estar encerrado. Por eso la batería no acompaña en el estribillo, directamente ataca los espacios vacíos. Presta atención. Esa saturación vocal de la versión de estudio, que parece un coro de varias personas, son 3 tomas de la misma voz grabadas una encima de otra, al borde de la asfixia. Cuando le dabas inicio a esto, sabías que era denso. Era rock pesado pero de traje, tocado por tipos que entendían muy bien su oficio. Suscríbete al canal si quieres que sigamos desenterrando estas historias de los discos que gastaste escuchando. Número 10. Jefferson Airplane, White Rabbit. Ese bajo que avanza poco a poco te metía en trance sin que te dieras cuenta. La escribieron en un teclado desafinado después de pasarse 3 días sin dormir. La idea era imitar una marcha fúnebre española, pero terminaron creando el himno de una generación entera. Nadie en el estudio sabía cómo terminarla. El golpe del final fue pura desesperación. La cantante gritó a la pared porque el micrófono principal se había cortado. Ese eco seco quedó para siempre. Tú no necesitabas saber de marchas fúnebres. Solo sentías que esa melodía te llevaba de la mano hacia un pozo del que no tenías intención de salir. Hay otro pozo mucho más complejo que se estaba cavando en las playas californianas. Número 9. Beach Boys, Good Vibrations. Cerrar los ojos con estos coros era viajar directamente a un lugar donde siempre hacía calor. Gastaron todo el presupuesto del sello buscando un tono perfecto. El productor exigió grabar el estribillo en 4 estudios distintos para robarse la acústica de cada lugar. Esa obsesión de laboratorio quedó plasmada justo en este ensamble. Escucha. Tardaron 6 meses en pegar esos pedazos de cinta. Fue el primer rompecabezas sonoro construido pegando retazos sueltos en la historia de la música. Tú sentías que ahí había demasiados detalles para una banda común. Era música brillante, pero si escarbabas un poco, la locura se notaba en las costuras. A veces tanta perfección cansa y necesitas algo que suene al borde de romperse. Número 8. The Byrds, 8 Miles High. Esa guitarra afilada y nerviosa te aceleraba el pulso en los primeros 3 segundos. Trataron de copiar a un saxofonista de jazz usando instrumentos eléctricos y les salió mal. Las notas chocaban entre sí. En lugar de borrar la toma, decidieron que el error sonaba a estar volando arriba de las nubes.
La radio censuró el tema creyendo que hablaba de sustancias prohibidas. En realidad, solo describía el terror a volar en avión durante una gira interminable. Cuando la escuchabas, sabías que ese ruido te movía algo. Era el sonido exacto del vértigo, de perder el control y dejarte caer sin paracaídas. Y el vértigo más grande todavía estaba esperando su turno en otro estudio inglés. Número 7. The Beatles. Strawberry Fields Forever. Let me take you down. Esas notas gomosas de teclado te cambiaban el eje antes de que empezaran a cantar. Strawberry Fields. Tenían dos tomas separadas, una lenta y otra muy pesada. Como no se decidían, cortaron la cinta magnética con una navaja y pegaron las dos mitades. El salto forzado de velocidad quedó completamente expuesto en el medio de la pista. Ese cambio brusco no fue una genialidad planificada. Fue la transpiración de un productor tapando agujeros. Alteraron el motor de la máquina para que las piezas encajaran. Tú te dabas cuenta de que la canción cambiaba de humor. Sentías esa incomodidad hermosa, como si tu tocadiscos estuviera fallando a propósito solo para ti. Ese nivel de experimentación técnica era denso, y a veces necesitabas algo directo a la mandíbula. Número 6. Steppenwolf. Magic Carpet Ride. Sentir esa voz áspera cortando el aire sucio te devolvía rápido a la calle. No tenían la letra lista. El cantante se puso a balbucear sin sentido mientras afinaban. Todo el caos de ruidos de fondo no es un efecto espacial. Son los técnicos probando enchufes mientras la grabadora seguía corriendo sola. Armaron el tema entero robando los acordes del final de otra grabación propia. Reciclaron un descarte que iba a la basura y lo convirtieron en platino. Tú no sabías de recortes de estudio. Solo sabías que cuando apretabas el botón de la radio y sonaba esto, tenías que subir el volumen sí o sí. Déjanos un comentario contándonos cuál de todos estos vinilos tenías en tu repisa, que te estamos leyendo. Número 5. Procol Harum. A Whiter Shade of Pale. Ese órgano fúnebre que te agarraba de los hombros era imposible de ignorar en ninguna fiesta. Trataron de emular música clásica de cámara, pero el músico falló una nota clave. Ese error generó un clima tan triste que decidieron no arreglarlo. El ingeniero dejó los micrófonos abiertos y capturó la respiración de todos los músicos. La batería arranca a destiempo a propósito. Estaban tan desfasados en la sala que tuvieron que engañar el reloj para que el ritmo no se cayera. Siempre supiste que este tema tenía olor a despedida. Tú lo dejabas para cuando la noche se estaba terminando, porque esa melancolía elegante te pegaba justo. Y esa melancolía se apagó de golpe cuando unos tipos en Londres decidieron enchufar los amplificadores. Número 4. Cream, Sunshine of Your Love. Ese bajo espeso bajando por la escalera de notas te obligaba a marcar el tiempo con el pie. El bajista volvió de ver un recital y, totalmente enloquecido por lo que vio, armó la melodía de madrugada.
pero en el estudio nadie lograba seguirle el paso, hasta que el baterista invirtió los golpes y tocó todo al revés. Acentuar los tiempos débiles en lugar de los fuertes fue rebeldía pura. Quebraron la base del blues tradicional para que todo sonara duro e incómodo. Cuando la aguja tocaba el surco, tú sentías el olor a madera de los equipos valvulares. Era música de tipos sudando en una sala, sin engaños. Y ese pulso pesado fue lo que agarró un verdadero monstruo para cruzar todos los límites. Número 3. The Jimi Hendrix Experience. All Along the Watchtower. El golpe de esa guitarra acústica cortada a cuchillo te preparaba para el diluvio que venía. Tomó un tema acústico y lo ahogó en electricidad pura. Metió efectos al revés, pisó los pedales a fondo y obligó al ingeniero a mover los canales de izquierda a derecha. Todo para hacer flotar tu cerebro en el cuarto. El bajista titular se fue de la grabación furioso. El guitarrista que hace los solos tuvo que colgarse el bajo y grabar la base por pura terquedad. Tú te ponías los auriculares grandes y sentías que el ruido te caminaba por la nuca. Ese rebote brutal en estéreo era una experiencia física real. Una experiencia que solo podía ser superada por una bestia de vinilo de casi 20 minutos. Número 2. Iron Butterfly. Inagada da vida. Ese teclado oxidado cayendo encima del ritmo lento te metía en una caverna sin salida. Esta es la definición del peso pesado. El cantante estaba tan pasado que balbuceó las palabras, y así quedaron. La tocaron de un tirón, obligando a las radios a cambiar sus leyes de transmisión. El golpe de batería lo demuestra. El sonidista solo probaba niveles y grabó el ensayo entero. Un accidente gigante, casi tan absurdo como el papel infantil que desató el mayor mito de esta época. Tú tenías este disco porque eras un purista real. Escucharlo de principio a fin era un ritual. Sabías que esa densidad eterna te desconectaba de todo sin pedirte permiso. Ese sonido masivo abrió la puerta definitiva, pero el secreto más oscuro lo escondían en un rincón escolar. Número 1. The Beatles. Lucy in the Sky with Diamonds. Esas campanitas frágiles que van tropezando entre ellas te avisaban que el suelo ya no estaba firme. Todos juraron durante décadas que el título era un código secreto de químicos. Se rieron en la cara de los periodistas, pero la tensión real se vivió a puertas cerradas, por un problema que amenazaba con suspender el disco entero. El himno absoluto casi no se graba. Nació de un dibujo desprolijo que el hijo del cantante trajo del jardín. La radio los prohibió igual por si acaso. Siempre supiste que había algo perverso escondido ahí. Tú sentías esa incomodidad colorida, sabiendo que los tipos te estaban contando algo muy pesado disfrazado de cuento de hadas. Cada canción tiene una historia así guardada. Seguimos descubriéndolas juntos.